humana, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, así se llama el título. La ira de Dios contra la injusticia humana, hermanos. Amén. A través del sermón nos vamos a ir dando cuenta cómo se ve la ira de Dios contra la gente mala, hermanos. Amén. Y vaya abriendo la mente y visualizando todo lo que se ve en el mundo. Sí, amén, hermano. Aleluya. Nos van hablando la palabra y vaya usted visualizando y su mente trabajando lo que vivimos hoy y por qué razón el Señor nos está hablando en esta hermosa tarde, hermanos. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1, versículo 18 dice así nada más, me dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Puede tomar asiento y diga gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vivimos, hermanos, tiempos muy difíciles, hermano. Amén. Que lo estamos viendo, por eso le decía que a través de la palabra del sermón usted se va a ir viendo, imaginando lo que mira en el mundo, hermano, cómo estamos viviendo estos tiempos, por cuál es la razón que Pablo envía esta carta a la iglesia de los romanos en Roma, hermanos. Amén. Vamos a ir viendo que el mundo, hermanos, Dios está enojado, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dios está enojado contra la injusticia, contra la impiedad, porque dice, el punto número 1 dice, la revelación de la ira de Dios. Dios revela, hermanos, su ira, su coraje contra toda la impiedad. El versículo que leímos claramente dice, porque la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo, ¿contra quién? Contra la impiedad. Amén. Y luego sigue diciendo, e injusticia, dice, ¿de quién? De los hombres, hermano. La humanidad que hoy vivimos dice que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. ¿Cuál es la verdad? Es Jesús, hermano. La palabra de Dios. La gente, Dios revela, hermano, nos está revelando que la ira se está haciendo manifiesta a la humanidad, hermanos. Miren, dice, lo que se revela, dice, la ira de Dios se manifiesta contra la impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad o que rechazan la verdad, hermanos. Amén. Dice aquí en el versículo 19, ahí de 1:19, dice, mire, por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Cuánto miran la creación de Dios, hermanos? ¿Cómo saben cuál es la creación de Dios? Todo lo que está en el mundo, hermanos. ¿Saben lo que? Todo tipo, como hizo Dios, los mares, los cielos, los montes, nos hizo a nosotros, los animales, los cielos, la tierra, el sol, todo lo que Dios hizo, todo el mundo sabe que es creación de Dios, que Dios lo hizo. Amén. Pero dice aquí, ¿cuál es la raíz del problema del hombre, hermanos? Todo tiene una raíz, tiene un principio. Amén. Dice que los seres humanos conocen la existencia de Dios. Toda la gente, aunque sea ateo, hermanos, gente que no cree, sea de la religión que sea ateo, pero saben, hermanos, los seres humanos conocen la existencia de Dios. Amén. Aleluya. Dice, pero, aquí está el pero, hermanos, de la humanidad. Pero en lugar de glorificarlo, se han vuelto necios en adorando a ídolos y criaturas mortales. Amén.
El hombre conoce que Dios existe y que un árbol, que todo lo que vemos es creación de Dios, hermano. Pero ¿qué hacen? Dice que se han hecho necios. Dice 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Miren, qué versículo tan poderoso, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Amén. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. ¿Cuánta gente no conoce a Dios, hermano? Han conocido a Dios, lo han aceptado como su Salvador, como su Señor, y se han entenebrecido en su corazón duro, hermanos. Amén. Duros, tercos. Por eso aquí que dice que se han vuelto necios y han adorado a ídolos y criaturas mortales. Mira lo que dice el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren, por eso dice que cambiaron todo adorando cosas, ídolos, todo tipo de gente, en vez de darle la gloria al Creador de todas las cosas, al Santo de Israel, al que nos ha perdonado, hermanos. Amén. Dice 24. Por lo cual, mírenlo, aquí está el peligro. Por lo cual también Dios, dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ese es el hombre, lo que hace. El cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuánto le glorifican? El cual es bendito por los siglos, hermano, Dios. Pero los hombres dicen que cambiaron la verdad por la mentira. Y el 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza. Amén. La raíz del problema humano, hermanos, rechazan a Dios, hermano. Aleluya. Rechazan a Dios, hermano, el que hizo todas las cosas. Esa es la raíz del problema, hermano, de la humanidad, que no quiere aceptar que Dios sea su Señor, su Salvador, hermanos, para que los cambie de toda esta manera de pensar. Imagínense, dice que las mujeres, donde dice que por eso Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. El 26, pues dice, aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. Hoy usted sabe lo que estamos viendo, mirando. Se ha levantado un movimiento tremendo, hermanos, por las calles. Pero sigamos. Hay consecuencias, hermanos, con la ira de Dios con la humanidad, porque ya está Dios, estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Lo estamos viendo, está manifestando por eso es que se revela la ira de Dios contra la humanidad, contra el pecado, contra la maldad, hermano, lo que estamos viviendo, que el hombre está terco, hermanos. Como dice la pastora, hemos evangelizado, hermano, y hemos trabajado palabra y gloria de Dios. Van a venir la gente, pero la gente, ¿sabe qué? Están necios en su duro corazón. Están necios. La consecuencia, dice, como resultado de su rechazo, Dios revela su ira. Dice, miren, dejando a la humanidad a merced de sus propios deseos pecaminosos. Amén. Qué triste que el hombre rechaza a Dios por el pecado y todas estas prácticas. Y Dios, hermano, aquí dice, la consecuencia es un resultado que al rechazar a Dios, Dios te revela su ira. Ya no le da golpe, no los mata. Se revela la ira de Dios, dice, dejando a la humanidad
a que hagan lo que quieran, hermanos. Amén. Que hagan sus propios deseos pecaminosos. Como la mujer, ahorita miramos mujer con mujer, hermano, ya es cosa triste, hermano, cosas vergonzosas, porque dice aquí que han rechazado a Dios, la humanidad. Amén. Y la ira de Dios se manifiesta, que lo podemos ver con nuestros ojos, hermano. Amén. Lo que estamos viviendo, lo que no lo estamos, y lo estamos mirando nosotros. Amén. Lo estamos viendo que se ha multiplicado la maldad de una cosa tremenda, hermano. La impiedad, la injusticia de los hombres reprimen la verdad, hermanos. No quieren oír la verdad, quieren hacer sus propios males, sus propios caminos. Y por eso, bueno, Dios nos libre, hermanos. Meditaba yo la palabra, decía: gracias, Señor, porque no nos entregaste cuando no te conocíamos, en nuestras impiedades, en nuestros necios, pero tuviste misericordia de nosotros. Si no hubiéramos sido tal como ellos, hermanos. Pero mire que Dios es bueno. Cuando la pastora decía que Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. En verdad, Dios es bueno, hermano, la verdad. El otro punto, número 2, miren, dice que la entrega a una mente reprobada, hermanos. Amén. Aleluya. Óigame, la entrega a una mente reprobada. Pablo le estaba diciendo todos estos versículos que estamos, y vamos a leer más cosas depravadas, hermanos, que la humanidad que rechaza a Dios hace cosas de lo peor, hermanos, y que lo vemos. Miren, dice: la entrega a una mente reprobada. Lo que Dios, la ira de Dios nos entrega a una mente reprobada, hermanos. ¿Cómo podemos entender esta palabra, mente reprobada, hermanos? Una mente de lo peor, hermanos, sucia, corrompida, una enferma, diabólica, hermanos. Amén. Dice, mire, usted va a entender, pero le dije aquí que a través del sermón nos íbamos a ir dando cuenta, hermanos, cómo la ira de Dios y lo que estamos viendo, hermano, alrededor del mundo, aquí en este país, en México, donde quiera que vayan. Dice aquí en el punto número 2 de la entrega de una mente reprobada, de la ira de Dios, dice en el 27, aquí donde quedamos después del 26, dice: y de igual modo también los hombres, oiga bien, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio, hermanos. Miren, el hombre que rechaza a Dios, aleluya, todo eso lo estamos viendo con nuestros ojos, hermanos. Cosas vergonzosas. ¿Por qué? Porque Dios nos entregó una mente reprobada, hermanos, a lo inmoral, hermano, estos son, vamos haciendo cosas diabólicas, hermano, en verdad. Esto ha existido, y esto Pablo está diciendo desde hace años, hermano. El mundo, a la iglesia en Roma, les está advirtiendo, y Dios nos está advirtiendo a nosotros, que todas estas cosas no las practiquemos ni las aceptemos. Amén. Hombres con hombres, hermano, haciendo cosas vergonzosas, y eso se está multiplicando, hermanos. No quiero ni decirle lo que viene a mi mente de hombre con hombre, hermano, de un asco, cosas vergonzosas, hermano. Amén. Pero todo, ¿por qué? Porque Dios, como dice el punto 1, Dios nos ha entregado una mente reprobada, porque rechazan a Dios. Lo rechazan a Dios. ¿Y qué cree? Cuando rechazamos a Dios, ¿qué nos espera? Por eso miramos y los hermanos predicándoles a ellos mismos: Cristo te ama, y los cachetes, Cristo te quiere salvar. Por esa mente reprobada, no, hermanos, no aceptan nada, porque están en su necio corazón, en su mente reprobada, en la ira de Dios. Le digo: ¿eso quieres? Órale, como dicen en México, dale vuelo a la hilacha. De lo peor, hermanos. Contaminando
los niños, todo, porque todo eso es diabólico, hermanos. Aquí consigamos, dice el 28, miren, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, miren, aquí está el detalle. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aleluya. No aprobaron tener en cuenta a Dios, hermanos. Qué importante tener en cuenta a Dios. Qué importante es tomar en cuenta a Dios, hermano, como cristianos. Amén. Porque el pecado, mira, esta maldad, este pecado es terrible, horrible, que estamos viviendo y en las escuelas están enseñando. Es una cosa que viene peor, hermano, no crea que viene mejor. Vienen peores cosas. Va a llegar el día que tenemos que mandar a nuestro niño en la escuela que se pague o algo, hermano, tenga una iglesia, o que Dios levante escuelas cristianas con principios, no depravadas como lo que estamos viviendo ya, hermano. Pero Dios tiene un remanente en esta tierra. Jesús tiene la solución también, lo vamos a mirar, hermano. Dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, dice, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjese, ya no solamente las hacen, y mucha gente, como dice aquí al final, tales, dice, quienes habiendo entendido el juicio, ellos saben que tienen juicio, que Dios está enojado con ellos, ¿sabe usted? Están conscientes, no están ajenos, están conscientes que el juicio de Dios les espera. Mire que las estadísticas de lo que están hombre con hombre, a los máximos, los 10 años, el 60% le llega el SIDA y mueren pronto, hermanos. El pecado horrendo, hermanos. Amén. El 60% es un número muy alto. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, dice, entienden que ellos saben, usted sabe que cuando yo y usted hacíamos males, ¿verdad que sabíamos que andábamos haciendo males? No estábamos, dice papá, mi papá siempre me ha dicho, no hay briago que traiga lumbre, ni hay briago que esté loco, pero nos decía, hijo, no te hagas, no estás loco, está bien, nomás te haces. Pero sabes que estás haciendo mal. Ellos saben que no tienen paz. Ellos saben que están haciendo mal y que les va a llegar el juicio de Dios, hermano. Amén. Porque lo rechazan. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Miren. Que Dios nos ayude. Porque muchos hasta apoyan esas cosas, hermano. ¿Eh? Eres racista. Ay, qué racista. Pero ¿por qué lo que leímos en el 18 que la ira de Dios está en el 18 que leímos? Porque dice que la ira de Dios está con lo que detiene la verdad. Amén. ¿Se acuerdan que leímos? Aquí está, díganlo otra vez. Que la ira de Dios está contra lo que detiene la verdad. Y nosotros, muchos, la mayoría diría, apoyan todas estas cosas, hermano. Amén. Y nosotros somos los malos, todos somos los peores, no tenemos misericordia, no tenemos compasión, somos malos, nos creemos mucho, pero no nos podemos complacer con esta maldad, este pecado de maldad, hermanos. No podemos apoyar. No podemos apoyar, hermanos, amén. Todas estas horrendas cosas, hermano, vergonzosas. Aleluya. Pero miremos la causa, hermanos.
Vamos a ver la causa. Todo el tiempo hay una causa al Señor. ¿Por qué es que nos ha entregado una mente reprobada? ¿Por niños buenos? Siempre hay una causa y un porqué. La ira de Dios se hace manifiesta. Hay una causa, hay un motivo, hay una razón. El hombre ha buscado su propio destino y su propia maldad, y le tiene que llover, hermanos, amén. Le tiene que llover, Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque su palabra que lo dice. Dice la causa de la entrega a esa mente reprobada, hermanos. Dice, ¿por qué? Porque los hombres no aprobaron tener a Dios en cuenta. La gente no aprueba tener a Dios en cuenta. No les importa. Dice, Dios nos entregó una mente reprobada, es decir, a una mente no aprobada y no digna de nada. Grande es la miseria de toda esta gente que practica todas estas cosas. Grande es la derrota, el desastre que hacen, porque rechazan al Creador de todas las cosas, al Dios que nos permite que respiremos, al Dios que perdona, al Dios que salva. Por eso no tienen excusa, porque todo lo que vemos es la obra perfecta que Dios hizo en 6 días, hermano. Amén. 6 días le tomó, se dice Génesis, para que el Señor hiciera esta hermosa creación que Dios nos permite, que tenemos este privilegio de gozar de toda su naturaleza, hermanos. Amén. ¿A cuánto le gusta la naturaleza de Dios? Hace todo, yo creo. Aquí estamos en la ciudad, enfadados, cansados, y lo primero que queremos era a un río, un parque, una laguna, y entre los árboles. Ay, pues ¿sabe por qué? Porque la naturaleza de Dios, la creación, trae vida. Trae vida, hermano, ¿sabía? La creación de Dios trae vida. Mira lo que tienen depresión y ansiedad. Eso les ayuda mucho que salgan a las montañas, a lo natural. Les ayuda mucho. Se empiezan a fortalecer en su mente, en lo espiritual, de que empiezan a contemplar. Pero están pasando esos momentos, no contemplan, no pueden entender, porque el diablo los tiene ciegos, los tiene apagados, su alegría, su gozo. Pero cuando sale, la creación de Dios trae vida, mucha vida. Por eso estamos vivos. La creación de Dios es perfecta para vida, para sus hijos, para su pueblo. No hay excusa para que el hombre rechace tan feo a Dios y practique todas estas maldades de pecado, hermano, de injusticia, de no querer oír la verdad. Por eso es que Dios dice que lo entregó a mentes reprobadas. Aleluya. Dice la manifestación de la entrega, hermanos. O sea, podemos ver, hermanos, que la gente está así. Sí podemos ver, hermanos, que Dios nos ha entregado a sus espíritus de confusión y de maldad. Yo creo que la mayoría vemos la ira de Dios, que nos ha entregado a espíritus de confusión, hermano, y de muerte. Aleluya. La manifestación se ha manifestado, lo podemos ver, que Dios los ha entregado. Dios no los entregó porque Dios es malo, porque ellos han elegido eso. La humanidad decide. La humanidad tiene el libre albedrío de escoger, hermanos. Amén. Dice, esta entrega conduce a que se cometan cosas que no convienen, manifestadas en una larga lista de pecados como fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio y mentiras. Todo eso, hermano, obra de Satanás. Amén. Todo esto, por eso es que se ha manifestado la ira de Dios y los entregó a eso. Y también tiene consecuencias, hermano. Amén. Dice, todo esto concluye con la descripción de que esta actitud de reprobación lleva a que la gente no solo cometa estos actos, sino que también aprueba a quienes lo cometen. Miren, a ver, hermanos, no solamente el que quieren, ellos aprueban a aquella gente que lo hace. Amén. Mire los gobiernos, si usted vota, mire todas sus proposiciones y todo eso,
Y sabiendo lo que están ellos promoviendo, hermano, el aborto, todas estas cosas. Y uno como cristiano, porque no lo quiero, yo apruebo esto. Aquí claramente dice, en la palabra que le digo, no solamente con lo que sino les apoyamos, hermano. Conscientes, inconscientes. Tengamos cuidado, hermanos. Amén. No apoyemos todas estas cosas que Dios detesta, que Dios no aprueba, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude a entender. Pero mire todas estas cosas, hermanos. Aunque ellos tienen la verdad que tienen actos satánicos, Dios tiene un propósito para ellos también, hermano. Al igual que todo para nosotros. Por eso se llama la necesidad del evangelio, hermanos. Amén. Pablo, eso es lo que predicó, que toda esta gente, si practicaba, lo está diciendo nosotros, pero el 3 se llama la necesidad del evangelio, hermanos. En las buenas nuevas de Cristo las necesitamos como iglesia, como padres, como abuelos, hermano. Estos principios de Dios, de evitar, que orar, que nuestras generaciones, Dios los guarde, hermano, de todo esta, de mentes reprobadas, hermano, de toda esta maldad. Miren, ¿qué dice Romanos 6, 21 y 23? Mire, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios, lo que me gusta de mi Dios cuando yo le conocí, que Dios siempre avisa. Dios no quita, no corta al instante. Dios está toque el corazón del hombre. Dios es paciente. Mire todo su Viejo Testamento. Dios nunca condenó a su pueblo, lo llevó de esclavitud de la noche a la noche. Les estuvo por sus profetas. Hable y hable y hable. Le viene esto, le va a pasar esto, le voy a hacer esto. Arrepiéntanse. Y el pueblo no se arrepintió y sufrieron lo que Dios les había dicho. Por eso nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la palabra, y la necesidad del evangelio de Pablo, que de todo esto dice, aquí todos conocemos este versículo de 21 aleluya, 21 al 23 de Romanos 6, dice: pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Todo este pecado es muerte. Dice 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Amén. Aleluya. La paga del pecado es muerte, pero dice aquí Cristo, la necesidad del evangelio, de la buena nueva, nos enseña que en Él tenemos vida eterna, hermano. Una vida limpia, una mente limpia, hermanos. Amén. Con principios de Dios, sin nada de que avergonzarnos, hermano, sin nada de que estar preocupados, hermano, porque sabemos que no miramos cosas malas, nos abstenemos por vivir una vida en santidad como Dios quiere, y esto, la vida que vivimos, que en Cristo Jesús, de esta vida en Cristo, nos abstenemos y no podemos aceptar el pecado, hermanos. Amén. Porque sabemos que dice es muerte. Amén. Muchos han muerto físicamente en sus maldades, la mayoría, pero muchos espiritualmente, hermanos. El que alababa a Dios, aleluya, como el canto que cantan los hermanos aquí al rato, ya no puede orar, ya no puede cantar, porque ya está muerto por el pecado. El pecado es lo opuesto de Dios, la infracción, vamos a decir, de lo que Dios ha establecido, de su palabra, hermano. Amén. ¿Cuántos saben que es una infracción? Es que cuando hay que para un policía, si usted hizo algo que se volvió una luz roja, amén, hizo una infracción, eso es una multa, tiene que pagar. Aunque usted le dio al policía, la regó y tiene que pagar, porque hizo una infracción. El pecado es una infracción delante de Dios, de su palabra.
Cuando la gente cometemos pecado, hicimos una infracción delante de Dios, es necesario que Él nos perdone, hermanos. Amén. Que nos arrepentamos para que nos pueda perdonar. Y para concluir, en Romanos, donde Pablo antes les dice a los hermanos de la iglesia de Roma, los romanos, pero se llama Romanos, en el versículo 16 y 17 del mismo Romanos capítulo 1, les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice el 17, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, hermanos. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, hermano. Amén. El evangelio, dice Pablo, no me da vergüenza porque es poder de Dios. Dice, pero ¿para quién? Para el que cree. Amén. Para el que cree, no para todos. Por eso dice diciendo, porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. La salvación, el perdón de pecados que Cristo nos ha revelado, hermanos, dice que la necesidad del evangelio es la vida que tenemos y tenemos gozo, poco no, hermanos. No estamos alegres, contentos con esta vida nueva que ya no hay necesidad de venir con aquella cara, hermano. Parece que se acabó el mundo, hermano. Parece que se murió el papá, la mamá, el abuelito. A veces venimos y a veces hay razones, hermano. Hay motivos, hay enfermedad, hay dolores, pero no todo el tiempo vamos a ver así, hermanos. Amén. ¿Cómo anda una persona nueva, hermanos, en Cristo? Contento, alegre, feliz. Tuvo problemas, tuvo tribulación, tuvo enfermedades, pero tiene fe, porque ¿qué dice? Por fe vamos viviendo, hermanos. Amén. Por fe vamos viviendo la justicia de Dios y la verdad que mora en nosotros, para no practicar todos estos pecados que quizás muchos practicamos, hermanos, la verdad, pero que ahora en Él nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha justificado para su honra y para su gloria y para su alabanza, amado hermano. Amén. Aleluya. Esa es la preciosa bendición de Dios, que no tenemos por qué estarnos preocupados, hermano, de que no practicamos estas cosas. Dios tiene segunda oportunidad para toda la gente, hermanos. Amén. Siempre Dios tiene segunda oportunidad a pasar de tantos años, hermano, por lo que vivimos, muchos años en pecado. Dios nos dio la segunda oportunidad a nosotros, hermano. Amén. Dios nos dio esa oportunidad y que no la merecíamos, pero esta oportunidad que Dios nos enseñó, nos perdonó, y no solo nos perdonó, nos rescató, hermanos. Amén. Nos rescató de esta vana manera de vivir. Cuando hablamos de rescate, así como un rescate, es algo muy fuerte, hermanos. Amén. Que alguien está allá a la deriva, usted sabe que van a la montaña y quedan colgados, no hay manera que lo rescate, solamente un avión o algún cable. Es algún rescate donde Cristo nos rescató, para que hoy le demos gloria y honra a nuestro Señor, hermanos. Amén. Y no practicar este engaño de Satanás, y que miramos todos estos movimientos que se están levantando y oremos que Dios tenga misericordia por ellos, hermano. Amén. Eso es lo que Dios quiere. No los condenemos. Dios no nos llamó para condenar a nadie, nos llamó porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos compasión con la gente. Jesús dijo en la cruz del Calvario: perdona a los padres, aunque ellos decían todos, mátenlo, digno de muerte. Y Jesús clamó al Padre: perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Mucha gente hace muchas cosas, hermanos, y no saben. Sí saben poquito, pero Dios los tiene tan engañados. Por eso es importante que oremos por ellos, que Dios los liberte, que Dios los perdone, así como Dios nos perdonó a nosotros. Ellos son los más infelices, hermanos. Si usted supiera lo que sienten ellos, el tormento que sienten. No crean que se acuestan en paz
Uno tiene que acudir a drogas porque el diablo los tiene encadenados, hermanos, los tiene en estas trampas del diablo de su propósito de poner matarlos, hermano, destruirlos. Pero la iglesia hay que orar, hermanos, amén. Vamos así a darle gracias al Señor, hermano, aleluya. Hay poder en Cristo. No estamos tristes, porque más cosas peores vamos a ir viendo, pero más grande maravilla, la gloria de Dios vamos a ir viendo. Más cosas poderosas de milagros de Dios vamos a ir viendo, como lo que estamos viviendo hasta hoy día, aleluya. No hay que entristecernos como que, pues está el movimiento. Hermano nuestro, dice el canto y cantar, hermano, si Dios con nosotros, como dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. Hoy tenemos, hermanos, la cena del Señor, aleluya.